las sentencias constitucionales según su naturaleza y el modo en que afectan los textos legales se pueden clasificarse en varios tipos específicos. A continuación se los explicaremos con base en doctrinas y jurisprudencias en Colombia. El grupo está conformado por Jaime Payares y quien les habla, Gina Cabello. Comencemos. La sentencia interpretativa desestimatoria. Esta sentencia que mantiene la vigencia de la norma impugnada, pero limita o restringe su alcance para adecuarla a la Constitución. En esta modalidad se desestima la pretensión de declarar la norma inconstitucional porque el tribunal interpreta que la norma es constitucional, siempre y cuando se entienda dentro de ciertos límites o condiciones. En otras palabras, el tribunal ajusta el sentido de la norma para que pueda ser aplicada constitucionalmente, eliminando interpretaciones contrarias a la Constitución. El ejemplo que tenemos es la sentencia C-076 del 2007 de la Corte Constitucional de Colombia. En esta sentencia se desestimó la inconstitucionalidad de una norma interpretativa en el artículo 53 de la Ley 383 de 1997, pero condicionando su vigencia al cumplimiento de requisitos constitucionales para las normas interpretativas. Se integró y se interpretó que la norma no podría alterar hechos consolidados ni ampliar retroactivamente efectos tributarios. Así, se mantuvo la norma impidiendo su anulación, pero con una interpretación que limita su alcance para evitar inconstitucionalidades. La relación que hay es que se trata de mantener la norma, pero corrigiendo su aplicación para que se ajuste a la Constitución mediante una interpretación restrictiva o condicionada. Seguimos con la sentencia interpretativa desestimatoria. Aunque el término exacto no es tan común en la doctrina, puede entenderse como una sentencia interpretativa que en cambio acoge la demanda de inconstitucionalidad, pero a través de una interpretación condicionada. La norma se estima inconstitucional en su forma literal, pero se permite su aplicación y su eficacia bajo ciertas interpretaciones ajustadas a la constitucionalidad. En ejemplo más claro que tenemos la sentencia C-157 del 2013 de la Corte Constitucional de Colombia. En dicha sentencia, la Corte analizó una norma que podría resultar desproporcionada en ciertos escenarios hipotéticos, especialmente cuando la sanción prevista afectaba de manera excesiva a una parte que actuó de buena fe y con diligencia. Sin embargo, la Corte estimó que la norma era constitucional y adecuada para su finalidad, desestimulando pretensiones temerarias en la mayoría de los casos, por lo cual decidió estimar la norma, pero condicionando su vigencia, al no aplicar a los escenarios donde produciría sanciones desproporcionadas. Esta es una decisión interpretativa estimatoria. ¿Por qué? Porque aunque se reconoce que la sanción sería inconstitucional en ciertos usos, la norma se mantiene porque bajo una interpretación ajustada o condicionada de parámetros constitucionales.
Esta sentencia refleja que la Corte no anula la norma, pero sí la estima o reconoce su validez o condición interpretativa que la adecua a la Constitución. Esto busca evitar la nulidad total del texto normativo y preservar la función legislativa, asegurando al mismo tiempo la protección de derechos fundamentales y principios constitucionales. Seguimos con la sentencia integradora o aditiva. Esta sentencia no anula la norma, sino que la complementa o adiciona en aspectos específicos para llenar vacíos legales o corrigiendo adiciones que impiden la conformidad constitucional. Así la Corte añade o integra elementos a la norma impugnada para hacerla conforme a la Constitución, manteniendo su vigencia con el complemento establecido en el tribunal. El ejemplo es la sentencia C-127 del 2021. En este caso, la Corte complementó la regulación legal existente, adicionando requisitos o interpretando la norma para llenar vacíos o asegurando conformidad con la Constitución, aportando elementos integradores. Estos permiten que la norma subsista con el complemento impuesto por el tribunal. La relación que hay es que la sentencia no elimina la norma, sino que la complementa con adiciones o precisiones para lograr la constitucionalidad. Bueno, otro ejemplo que podemos dar a la sentencia integradora aditiva es la sentencia C-384 de 2024, en la cual la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal. En esta sentencia, la Corte estudió la demanda presentada por Mejía Bárcenas, en la cual ataca el artículo 68 del Código Penal, Ley 599 del 2000. El criterio del ciudadano demandante cuestiona la palabra enfermedad muy grave a personas que están privadas de la libertad. En este artículo atacado, el artículo 68 menciona lo siguiente: la prisión domiciliaria hospitalaria por enfermedad muy grave, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de libertad en la residencia hospitalaria determinada por el IP, en caso que se encuentre quejado por una enfermedad muy grave. El accionante presenta la demanda contra la expresión enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, contenida en el artículo mencionado anteriormente. Entonces, más que todo, el acatamiento de esa norma o la apelación a esa norma es porque presenta una omisión legislativa relativa, excluyendo las enfermedades que no tienen tan calificativa de acuerdo con la ciencia y la práctica médica, en la cual personas que no le dictaminan ese concepto de enfermedad muy grave y están enfermas, también tienen derecho a ese principio o a ese beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces la Corte entró a ver qué falencias había en esa norma y dictaminó más que todo lo siguiente. Primero, declarar la inexequibilidad de la expresión muy grave contenida tanto en el título como en el inciso primero del artículo 68 del Código Penal. Es decir, declaró inexequible la palabra enfermedad muy grave en personas que están reclusas, que están en la cárcel, presas de cualquier tipo de libertad. Entonces, más que todo, ahí quise como complementar, dando un ejemplo a la sentencia integradora aditiva. Continuamos con la sentencia sustitutiva. En esta categoría, el tribunal declara la norma impugnada, inconstitucional y la elimina del ordenamiento jurídico. Es decir, la sentencia sustitutiva reemplaza
es reemplazada por una regulación específica establecida por el mismo tribunal para llenar el vacío normativo, dejado tras la anulación. El tribunal no solo elimina la norma, sino que dicta la regulación correspondiente. Entonces, un ejemplo de esa sentencia sustitutiva puede ser la sentencia 820 de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia. En esta sentencia, la Corte declaró inconstitucional una disposición normativa y procedió a sustituirla por una regulación que estableció de forma expresada. Así se evitó un vacío legal y se garantizó la protección constitucional mediante una regulación adecuada emitida desde el fallo. En este caso, la Corte no solo anuló el artículo impugnado, sino que también dictó la regulación pertinente para reemplazarlo, perseverando o preservando la continuidad y coherencia jurídica. Este tipo de sentencias sustitutivas, donde el tribunal interviene activamente para cubrir vacíos normativos que surgirían por la anulación, asegurando la supremacía constitucional sin desproteger el ordenamiento jurídico. En términos argumentativos, la sustitución es una técnica judicial que reconoce la vulnerabilidad de la decisión integrada, respetando los principios inconstitucionales y funcionales al sistema jurídico. Este tipo de sentencia puede expresar el rol proactivo del Tribunal Constitucional en controlar constitucionalmente sin dejar sin regulación materias fundamentales, y es muy frecuente en el constitucionalismo político. Entonces, vamos ahora con las sentencias apelativas o excoartivas. Este tipo de sentencia no declara de inmediato la inconstitucionalidad, sino que exhorta o ordena al legislador modificar la norma impugnada dentro de un plazo determinado. Es una forma de presión para que el legislador corrija la norma y adapte el marco legal a los parámetros establecidos por la ley. Esta clasificación refleja la diversidad de manera en que los tribunales constitucionales intervienen en la regulación jurídica para proteger la supremacía constitucional, modulando sus decisiones no solo para anular normas, sino también para interpretarlas como complementos o exigir reformas legislativas. Un ejemplo de las sentencias apelativas o excoartivas es la sentencia C-054 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia. En esta decisión, la Corte no anuló de inmediato una norma impugnada, sino que ordenó al legislador modificar ciertas disposiciones dentro de un plazo determinado para adecuarlas a la Constitución. La Corte hizo un llamado o exhortó al legislador, al constituyente, para que realizara la corrección normativa necesaria, dejando abierta la posibilidad de que si no se corrige en plazo previsto, se aplique directamente la inconstitucionalidad o se intervenga de otra manera. La sentencia apelativa se caracteriza por esta facultad del tribunal de controlar la constitucionalidad sin anular directamente, sino evitando la corrección o reforma legislativa como un mecanismo de producción normativa coherente y respetuosa tanto con la supremacía constitucional como la función legislativa. En términos argumentativos, las sentencias apelativas equilibran la potestad judicial con la autoridad legislativa, privilegiando la autonomía del Congreso para legislar conforme a la Constitución antes de la sustitución directa o la anulación. En este tipo de sentencias es útil para preservar la seguridad jurídica y evitar vacíos abruptos, pero al mismo tiempo ejercer presión constitucional para corregir normas contrarias a la Carta Magna. Listo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un tribunal puede cambiar el funcionamiento de una ley sin reescribir una sola línea? Hoy voy a explicarte 5 tipos de fallos que moldean los textos legales de diferentes maneras. Rápido, claro y con ejemplos. Primero,
Desestimación interpretativa, también conocida como interpretativa desestimatoria. Traducción. El tribunal rechaza la impugnación, pero añade una interpretación vinculante para que la ley sobreviva, solo que más limitada. Ejemplo. Una ley municipal dice que necesitas un permiso para reuniones públicas, lo que suena como que podría bloquear protestas. El tribunal mantiene la ley, pero dice que las reuniones públicas deben interpretarse, excluyendo las protestas pacíficas en lugares públicos tradicionales. El texto se mantiene, el significado cambia. Segundo, concesión interpretativa o interpretativa estimatoria. Aquí, el tribunal está de acuerdo en que hay un problema constitucional, pero en lugar de anular la ley, la salva declarando que la única lectura válida es la que se ajusta a la Constitución. Ejemplo. Una deducción fiscal parece excluir a los trabajadores independientes. El tribunal dice, es constitucional, solo si el contribuyente incluye también a los trabajadores independientes. La queja gana, y la ley se rescata por interpretación. Tercero, sentencia integradora o aditiva. El tribunal añade la pieza que falta que la legislatura debería haber escrito, para que la norma sea constitucional. Ejemplo. Un subsidio para el cuidado de niños se otorga a las madres, pero no dice nada sobre los padres que son cuidadores únicos. El tribunal añade a los padres en situaciones idénticas. No se inserta literalmente ningún texto, pero la ley ahora funciona como si esa categoría existiera. Cuarto, sentencia sustitutiva. El tribunal reemplaza una parte inválida con una alternativa constitucional. Es más fuerte que la interpretación. Intercambia la regla operativa. Ejemplo, la ley establece una pena mínima obligatoria que es desproporcionadamente excesiva. El tribunal anula ese mínimo y sustituye un rango más bajo y constitucional que los jueces deben usar. La regla aplicada mañana no es la regla escrita ayer. Quinto, sentencias apelativas o exhortativas. El tribunal no reescribe ni añade. En cambio, señala un defecto constitucional y llama formalmente a la legislatura para que lo corrija, a menudo con un plazo o una guía. Ejemplo. El tribunal encuentra que los procedimientos de desalojo violan el debido proceso, pero, para evitar el caos, le da al Parlamento 6 meses para aprobar un nuevo marco y sugiere salvaguardas provisionales. Piénsalo como un empujón constitucional. Legislatura, te toca. Un resumen rápido con un truco para recordar. La desestimación interpreta para mantener. La concesión interpreta para rescatar. La aditiva integra lo que falta. La sustitutiva reemplaza lo que está roto. La exhortativa insta a los legisladores a actuar.